Bueno, pues les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast del odontólogo exitoso. El día de hoy, en nuestro ciclo de casos de éxito, tengo como invitada a nuestra doctora Leticia Cañedo. Leti es odontóloga de la Universidad de Guadalajara, en México, y estuvo en nuestra Academia de Odontólogos hace alrededor de un año. Y pues con ella voy a recorrer un poquito toda su experiencia con nosotros. Para todos los quiero invitar a que se suscriban a este canal, a que le den clic en la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un nuevo video para ustedes. Y para los que no me conocen, soy Erika Herrera, especialista en ortodoncia y en marketing estratégico y ventas. Y desde hace 10 años me dedico a ayudar a los odontólogos, inclusive a otros profesionales de la salud, a lograr consultas rentables que funcionen sin que estén presentes, inclusive que la puedan convertir en su fuente de retiro si es su deseo. Y bueno, Leti participó en nuestro programa ya hace un tiempito, entonces he querido que ella venga y nos cuente cómo fue su experiencia para que pueda inspirar a algunos y puedan ver que esto es un proceso totalmente posible para cada persona que se lo proponga. Así que Leti, súper bienvenida a este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí contándonos de ti, porque pues estoy segura, como decía, que lo que tú nos vas a contar va a quedar resonando en la mente de muchos de nuestros colegas. Cuéntanos para empezar quién es Leticia Cañedo, cómo es el ejercicio de tu profesión, en dónde estás. Un breve resumen de eso, Leti. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Realmente estoy muy feliz de volver a verte y con mucho gusto te voy a platicar un poquito de lo que soy. Soy odontóloga de práctica general desde hace 30 años y desde hace 26 años trabajo en un hospital del sector público en la ciudad de Toluca. Pero tuve la necesidad de ya poner mi consultorio y entonces decidí empezar el consultorio sin saber ni para dónde iba. Como muchos, todos nosotros, empezamos con mucha ilusión, con muchas ganas de salir adelante en el consultorio, pero realmente no tenemos una brújula que nos diga para dónde vamos. Y entonces me encontré con Erika un día en las redes sociales y decidí ingresar con ella para darle sentido a mi consulta privada. Vale, Leti, pero entonces cuéntanos, ¿dónde era que estabas tú antes de participar en algo? O sea, ¿qué era esos errores que tú detectabas? ¿Cuáles eran los desafíos que estabas teniendo? ¿Qué era lo que te costaba trabajo? Exactamente, ¿qué era lo que no funcionaba en tu consultorio? Bueno, en mi consultorio había un ingreso muy bajito. Realmente mi consultorio era un hobby muy caro, del que yo me aferraba sin saber que podía hacer muchas cosas para que, además de ser un hobby, fuera también rentable, ¿sí? Porque para mí la odontología es divertida, es interesante, es importante. El sentido de servicio para mí es muy importante, pero además tiene que ser rentable y tiene que darnos para vivir. Y no Ok. me daba porque no conocía yo mis números, no tenía los suficientes pacientes, no sabía cómo jalar a los pacientes para que se quedaran una vez que asistieran, no sabía cómo retenerlos. Ujú. Entonces, mi consultorio iba dando tumbos y realmente no tenía un ingreso suficiente para decir, puedo vivir del consultorio. Realmente yo vivía de mi salario del hospital público. ¿Y traías plata del hospital para cubrir algunos gastos del consultorio? ¿O el consultorio al menos se Muy pagaba? pocas veces, el consultorio casi siempre fue autosuficiente, pero pues era un rango de autosuficiencia también muy bajito, porque no había gran demanda y tampoco pues había grandes requerimientos. Ok, vale. ¿Y trabajabas sola, Leti? ¿Cómo era esa Sí. situación en el consultorio? Siempre trabajé sola Ujú. hasta que entré a ADO y entonces empecé a cambiar mi forma de pensar, a ver que había otra forma de enfocar la odontología, otra forma de enfocar el consultorio como negocio sin desenfocarme del servicio, ¿sí? Ujú. A mí me gusta mucho y disfruto mucho cuando los pacientes se van agradecidos del servicio que han recibido y además te dejan ese sabor de boca de haberles dado ese servicio, pero además te dejan
una rentabilidad, un ingreso económico que va haciendo que también el consultorio vaya creciendo. Claro, y te permite además que puedas dar un mejor servicio, porque en la medida en que tienes recursos, puedes comprar mejores equipos, puedes contratar mejores personas, puedes Así. ofrecer o trabajar con mejores materiales, detenerte más tiempo con cada paciente, hacer los procesos sin necesidad de prisas, porque como cobraste tan poquito, entonces eso ya toca rápido porque ahí viene el otro y si no, no me da. O sea, eso va en contra de la vocación de servicio indudablemente. Y bueno, tú viste que el consultorio no te producía, que estabas ahí como que no era rentable, que era como tu hobby. ¿Y qué finalmente fue lo que te motivó a inscribirte en ADO? ¿Qué fue lo que hizo clic y dijo, esto es lo que yo necesito? Fíjate que la primera vez que yo te vi fue por referencia de otra persona y me hizo clic inmediatamente cuando yo te vi la primera vez, iba a empezar el mapa del odontólogo. Ujú, Entonces dije, yo voy a escuchar ese programa. Y ujú, entonces estuve asistiendo a las pláticas del mapa del odontólogo y ujú. fue ahí donde yo dije, eso es lo que yo necesito. Todo eso que está diciendo me ha pasado a mí y yo quiero tener todos esos recursos que me hacen falta. Quiero saber cómo los puedo capitalizar para mi crecimiento personal y profesional. Y Ok. realmente me fue muy bien. Bueno, Vileti, cuéntanos ya atrás de la academia y de todas las cosas que aprendiste allí en la academia. Cuéntanos algunos de los cambios que implementaste en el consultorio que fueron para ti relevantes. Yo sé que implementaste muchas cosas porque te vimos crecer en el proceso y todavía te seguimos viendo en crecimiento, pero seguramente que hay algunas estrategias o tácticas, cambios que hiciste que tú puedes decir, mira, las tres cosas que yo hice en el consultorio y que hicieron la diferencia fueron esta y esta. ¿Cuáles son en tu caso, Leti? Bueno, yo pienso que una vez que entré a la academia y empecé a leer los contenidos y a ver los videos de los contenidos, lo primero que yo hice fue procurar hacer un cambio de mentalidad. No fue nada fácil, Ujú. lo sigo haciendo porque yo me quedé con uno de los libros y me quedé con mucho material y lo sigo implementando, lo sigo haciendo crecer ese material. Entonces, algo que es constante, constante, constante y hasta la fecha lo sigo haciendo es leer el módulo de mentalidad, porque siempre que hay altibajos, es necesario volverse a ubicar en el sí es posible y hay que hacer esto y esto para que se haga posible lo que uno quiere. Entonces, primero, el cambio de mentalidad. Muy bien. Enseguida, retomar a los pacientes que ya habían venido, Ujú. ¿sí? Hacer la llamada de los $1000, que para muchos sí regresan, otros definitivamente ya los ubica uno y los puedes identificar. Ese no es mi paciente. Y eso también es muy importante, Ujú. identificar quién sí y quién no es el paciente que yo quiero que siga conmigo. Así es. Y otra de las cosas que pudiera ser básica, Ok. los números. Saber cuánto estoy cobrando, qué es lo que estoy ofreciendo a cambio de eso, para poder decir, bueno, mi trabajo lo vale y tengo que hacerte notar que mi trabajo vale más de lo que te estoy cobrando. Así es. ¿Sí? Entonces, ajustar los números y ajustar el valor del servicio a esos números. Esa yo creo que fue lo fundamental y lo sigo haciendo, ¿sí? Ok. Y como extra, te diré que formar un equipo. Wow. Todavía no tengo mi equipo ideal. Tengo ahorita un equipo muy pequeñito. Ujú. Siempre trabajé sola, entonces tengo ahorita dos personas, estamos creciendo, estamos aprendiendo a entendernos, aprendiendo a comunicarnos y aprendiendo a trabajar paso a paso cada cosa. Pues empezamos con lo clínico y ahora quiero que ese equipo tan chiquito empiece conmigo a manejar un poquito la atención en general al paciente, la cuestión administrativa, esas cosas que todavía me hacen falta, pero siento que voy dando
pasos muy chiquitos, pero muy firmes. Pues es que esto es una estrategia de pequeños pasos. Aquí no se trata de que tú des un salto cuántico y contrates 50 personas en un equipo que luego ya no sepas cómo manejar, ¿no? Esto es de uno en uno y a veces pasa que uno contrata a ese uno y resulta que después de algunos meses se da cuenta que no es la persona y tiene que volver a empezar. Pero una vez encuentras a ese personaje con el que puedes trabajar de acuerdo a las necesidades que tú has definido, eso hace una diferencia brutal. Tener el equipo correcto, se quedan con uno además primordialmente para toda la vida y eso es muy bueno porque todo el mundo crece. De todo lo Así. que hiciste, Leti, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó y por qué? Me está dando mucho trabajo formar el equipo. Pienso que no es fácil encontrar a las personas adecuadas. ¿Cuál es el inconveniente que tú percibes que está pasando allí con ella? No es fácil encontrar a alguien que se quiera quedar con los valores de uno. Sí, los valores es quizás las cosas más difíciles que uno, porque aparte de esos valores vienen desde la casa, no vienen desde pequeños, vienen desde mucho antes. O sea, tú no puedes enseñar a alguien a que sea honesto. Entonces, la persona No, no. tiene que Y, ser y- honesta de entrada, tiene que ser responsable y disciplinada de entrada. y Eso no lo va a venir a aprender en tu clínica. Y así cuando es. no tienen ese tipo de valores, pues es que es muy complicado trabajar con alguien que no esté alineado con los valores de la clínica. Además, Erika, hay un detalle que nosotros en ADO aprendimos a poner los límites y a poner las reglas. Y la gente viene de trabajar en otros lugares y las costumbres, los usos y costumbres de otros lugares no se parecen a los nuestros. Así es. Entonces, no van a emparejarse con nosotros. Sí, es verdad, es difícil, sobre todo cuando la gente ha trabajado en otros lugares por años y se sienten que ya tienen mucha experiencia y que ya saben cómo es, entonces les cuesta más acomodarse. Eventualmente es más fácil educar o formar a alguien recién graduado que tal vez no tenga mucha experiencia o mucha habilidad en términos clínicos, pero son más fáciles de moldear de las competencias blandas. Es una persona que Sí, está más dispuesta a aceptar una corrección. sí, así me ha sucedido. Nada, Leti, no desistas, esto no es fácil como lo sabemos. Cuéntanos, Sí. Leti, ¿cuáles fueron tus resultados concretos con la Academia de Odontólogos desde que empezaste hasta cuando saliste de la academia en términos de aumento de pacientes, de aumento de ingresos, de mejoras en la eficiencia del consultorio? ¿Cómo fue y hasta ahora cómo va siendo? Mira, cuando yo entré, pues tenía, como ya te dije, un ingreso mínimo de hobby, pero una vez que entré a ADO, en 3 meses yo recuperé mi inversión de ADO. Imagínate. En 3 meses, o sea, ahora lo pienso y digo, ¿cómo no se me ocurrió antes? Realmente mis ingresos eran mínimos. Sí, pero no estabas haciendo nada para captar pacientes, tenías unos números que no representaban el valor de tu trabajo De realmente, nada, de no nada. tenías un equipo que te ayudara, entonces era más demorado los procesos, no tenías como la mentalidad correcta. Si el paciente venía y te decía, ¿y por qué tan caro, doctora? Pues tú de una vez le dabas un descuento. Era una serie de cosas que no te ayudaban a crecer. En cuanto a Sí. pacientes, ¿cómo te fue, Leti? En cuanto a pacientes, empecé a citar a los pacientes anteriores. Realmente no captaba nuevos, pero Ujú. empecé a citar a los anteriores para revisiones, para controles. Algunos vinieron, otros no, pero con eso logré cubrir lo básico de la academia. Continué haciendo llamadas y empecé un poquito a invitar personas entre mis amistades, entre grupos de conocidos, y empecé a crecer un poquito mi abanico de pacientes. Algunos eran pacientes ideales, otros no. Algunos siguen todavía conmigo y espero que duren mucho tiempo. Pero a los 6 meses yo me vi en la necesidad de reubicar el consultorio Ah, sí, ¿verdad? y tuve la posibilidad de hacerlo sin necesidad de pedir un préstamo. Eso también para mí fue una sorpresa porque a pesar de dejar de trabajar un mes, pude hacer ese cambio con lo que yo ya había venido adquiriendo. O sea, en los primeros 3 meses recuperé la inversión de la academia y en los siguientes 3 meses pude hacer mi cambio de domicilio. Imagínate. También con un consultorio modesto, pero mucho mejor ubicado, mucho más grande, ya con unidad nueva. Ujú. Entonces fue
una gran sorpresa para mí, que no tuve que pedir ningún préstamo, que solito el consultorio me lo recuperó otra vez. Al completar el año yo ya había terminado de pagar el consultorio nuevo, Imagínate. que fue entre lo que ya tenía y lo poquito que adquirí, recuperé rapidísimo esa inversión. Entonces se puede decir que en el primer año yo dupliqué mis ingresos, no dupliqué mis pacientes, solamente recuperé algunos pacientes de los que ya había dejado pasar. Sí, pero sabemos que no necesitas duplicar pacientes, o sea, lo que importa es el dinero que te queda en el bolsillo. O sea, Ajá, y si tú cobras mejor, pues con menos pacientes logras más ingresos. exacto, yo no trabajo mucho mi consultorio, yo sigo trabajando en el hospital público. Entonces yo mi consultorio le dedico muy pocas horas. Ok, Todavía no me puedo desprender, todavía mi consultorio no es rentable si yo no estoy, ok. no lo puedo soltar. Apenas estás construyendo el El equipo. equipo, así es, pero voy poco a poquito. En este año empecé con redes sociales, empecé a poner anuncios en WhatsApp y entonces empezó a venir más personas. Y sí te puedo decir que en este año ya tengo como el doble de los pacientes que tenía el año pasado y por lo tanto otra vez los ingresos ya se duplicaron. O sea que has multiplicado por 4 tus ingresos. Sí, 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 Porque sí. solo está indicando un crecimiento exponencial y yo que vi que pasaste por problemas inclusive de seguridad allá en donde tenías el consultorio y todo, que te tocó cerrar en un momento y que Ujú. estabas en una situación muy complicada, pues eso es muy importante. O sea, imagínate cómo ser uno tan resiliente a las situaciones tan difíciles que puede tener un país. Hay gente que dice, no, es que la crisis, es que aquí todo el mundo cobra barato, es que aquí hay mucha inseguridad, es que aquí hay gente quejándose de eso. En México, por lo menos, en Colombia, en muchos países, en Ecuador. Y tú en la misma situación estás multiplicando por 4 los ingresos, sin hacer cosas locas, porque todo lo que nos has dicho es primordialmente volví a llamar a la base de datos que tenía dormida, he implementado algo de redes sociales que no me funcionó mucho, pero los mensajes por WhatsApp sí. Acuérdate que canales digitales hay muchos, las redes no son el único. No todo el mundo llega por las redes sociales. Depende de los pacientes que uno atienda. Esos pacientes pueden estar en un email, en una carta, en un anuncio, o sea, en muchas cosas, no solamente en redes sociales, ¿no? Leti, ¿cómo ha cambiado esto tu vida profesional y personal? Mucho, incluso mi familia me lo dice, te ves diferente. Mm, ¿Por qué? Porque yo he adquirido seguridad en mí como persona y en mí como profesional. No me da ningún trabajo ya hablar con un paciente nuevo y decirle, usted tiene este diagnóstico y necesita que hagamos esto, 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 y su presupuesto es este. ujú. Ya no me cuesta, ya lo hago naturalmente. Esto ha hecho que mi entorno cambie y que las personas que están conmigo trabajando se den cuenta de que así, o ellas se imaginan que yo así he sido toda la vida. Y no, o sea, yo misma me sorprendo porque pienso que fue un cambio demasiado rápido en mi persona, en cuanto a seguridad y en cuanto a la facilidad de comunicación con los pacientes. Tantos años de trabajo que aunque no haya sido la rentabilidad óptima, Ujú, había un trabajo atrás muy importante en cuanto a lo profesional, en cuanto a los procedimientos ofrecidos. ujú. Entonces, el tener la certeza de lo que estoy ofreciendo y ahora saber cómo venderlo y cómo ofrecerlo mejor, pues eso hace que se proyecte uno con mucha seguridad, con mucha confianza y con esa retroalimentación de confianza de los pacientes. Claro, es que eso se va Porque viendo. también las referencias que me dejan son positivas. Y Claro. ahora cuando yo les pregunto a los pacientes, ¿qué lo hizo elegirme a mí? ¿O por qué vino conmigo y no con otros que aparecen antes que yo en el Google, por ejemplo? Y me dicen, doctora, por las referencias que tiene, por los comentarios que tiene. Imagínate las reseñas. No, Ajá. es que fíjate que esa es otra manera de hacer marketing, Leti. Vuelvo, no solo son las redes sociales.
Un buscador como Google, con unas buenas referencias, te puede traer muchos pacientes. Sí. Entonces, si has estado haciendo un trabajo en el marketing, no desistas. Usualmente la gente cree que cuando empieza a poner anuncios en las redes sociales, los pacientes van a llover y van a llegar. Y las redes sociales son para ganar visibilidad y para que te posiciones como experta, para poder explicar y poder mostrarte que tú sí haces, que tú sí eres. Pero eso no necesariamente te va a traer pacientes, por lo menos no mientras no tengas unas redes muy nutridas de información, etcétera. Eso no pasa porque en general la gente está allí en modo social, o sea, a menos que tenga una necesidad particular, que tú estés haciendo una campaña publicitaria intencional, así espontáneamente se necesita que hayas creado un nombre para que las personas se animen a ir. Yo pienso que mis redes sociales van a arrancar en algún momento, pero como le estoy dando énfasis ahorita a formar el equipo, tengo que darle primero prioridad a una cosa y después a otra. Y aparte que Entonces, si traes el montón de gente a través de redes y no tienes un equipo, entonces estás frita. como los atiendo. Sí, totalmente. Sí, entonces, sí, es paso a paso. Yo entiendo que las redes me van a servir mucho porque además estoy haciendo ya algunas cositas para implementar en mi página web. Yo quiero poner algunas cosas que no he puesto, Ujú, ya las estoy armando, y entonces ahí darle un poquito más de valor a mi trabajo a partir de la página, llevar a la gente a mi página desde las redes o incluso desde el mismo consultorio, llevar a la gente a la página ujú. para que también se vayan enterando de lo que hago, de que no nada más hago una cosa, de que hago más cosas, para que eso pues vaya resonando en la importancia de su atención. Nuevamente estás usando varios canales y sin pausa, pero sin prisa. Está muy Así. bien eso que estás haciendo. Leti, de todos los momentos del ejercicio profesional, ¿cuál dirías tú que ha sido un momento difícil donde tú pensaste que no ibas a poder sacar adelante la profesión o no ibas a poder vivir de la odontología o que tal vez era mejor cerrar el consultorio? ¿Has tenido algún momento así? Sí, cuando yo tenía aproximadamente unos 5 años egresada, tenía yo mi consultorio y no había gente. Y entonces tuve la oportunidad de entrar a trabajar, a dar clases. Ujú, Yo había sido atleta, yo había sido deportista y entonces me ofrecieron clases de educación física. Y ujú. entonces entré a estudiar educación física. Y entonces hice la licenciatura de educación física porque dije, si la odontología no me da, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a tener una opción alternativa para poder salir adelante. Y tengo mi licenciatura. Y esa licenciatura también me ha ayudado a atender a los pacientes con otras opciones, Claro. pero me quedo con la odontología, definitivamente me he quedado con la odontología. O sea, trabajé un poquito de educación física en lo que arrancaba mi carrera profesional, pero sí fue un momento crucial, un momento que dije, esto no va a funcionar, voy a buscar otra opción y la busqué y la hice. Y son experiencias muy bonitas, son experiencias muy enriquecedoras también para la consulta, porque uno va adquiriendo recursos. Pero imagínate que tú en ese momento ni siquiera pensaste en formarte en cómo manejo yo el consultorio, cómo consigo yo los pacientes, cómo hago para que esto crezca, sino qué otra alternativa hago. Estabas Exacto. como en el hacer. O sea, fíjate que tú en ese momento te hubieras encontrado con nosotros. No digo que no haya sido valioso la formación de ninguna manera. Como dices tú, todo lo que uno aprende es importante, es valioso y es útil para implementar. Pero tu alternativa estaba por fuera de la odontología. De eso yo me acuerdo que yo tenía un profesor que decía que el futuro de la odontología estaba en la ganadería. Y era porque si tú no tienes el consultorio lleno de pacientes, entonces se te empieza a ocurrir, ay, voy a meterme en un negocio de multinivel. Ay, es que voy a montar una panadería. Y entonces empieza uno a ver negocios alternativos y resulta que estos negocios igual necesitan, así por es que una venta de limonada. Necesita marketing, necesita finanzas, necesita ventas, necesita marca personal, necesita que la gente sepa de ti, que dónde estás. Es un negocio igual. Todo lo que tú te propongas hacer, si luego lo vas a montar como un negocio independiente, al final lo que necesitas aprender a hacer es empresario, es a manejar el negocio como una empresa. Y es por eso que nosotros invitamos tanto a que se formen en esto, porque aparte
lo que se aprende como empresario sirve para la vida. Fíjate que tú dices que has tenido un impacto positivo en tu vida personal y en la mentalidad, y que la gente te ve de otra manera, porque es que cuando uno se convierte en un empresario, se convierte en un líder y se empodera y gana claridad y enfoque para tomar las decisiones que necesita tomar. Eso hace una diferencia brutal en la manera como uno conduce el negocio. Fíjate que ahora tú ya no estás en la academia y habrá elementos que tengas pendientes por aprender, pero lo que sí tienes es la mentalidad del empresario. Y tienes claridad de que si no sé cómo se hace, pues me formo, aprendo, lo busco, me apoyo en alguien que sepa, pero no te quedas con los brazos cruzados, Sí. no te quedas Y ya no lamentando. estoy buscando fuera, ya no estoy buscando opciones alternativas, ya Así, estoy buscando opciones de crecimiento en el mismo negocio. así es. Eso es una diferencia grandísima, Leti, Enorme. porque entonces en algún punto lo que va a crecer es el negocio y el negocio termina trabajando para ti. ¿Cuál fue, Leti, el mejor momento que tuviste tú con nosotros? ¿Qué fue eso que te hizo pensar, wow, valió la pena entrar a la Academia de Odontólogos? Ah, yo creo que desde el día uno, hasta el último, Pero hasta no, el cuéntanos último. una anécdota, digamos. Es que todas las tablas que nos diste para el análisis financiero del consultorio, como odontólogos no estamos formados para hacer números. Sin embargo, diario estamos haciendo números y no los sabemos organizar y eso para mí fue crucial. Eso fue para mí muy, muy importante y no sé si tú te acuerdes, pero yo siempre te decía, estoy haciendo números. O sea, Leti, ¿cómo vas? Sigo haciendo números, porque no estaba clara en mis números. Y ahora, aunque sean chiquitos y van paso a pasito creciendo, sé cuáles son mis números. Eso es lo básico, o sea, saber cuál es el número mágico, el número que uno necesita, el número que uno tiene, es básico para el crecimiento. No importa de qué tamaño sea ese número, lo importante es conocerlo y saber a dónde vas. ¿Y cuál es este logro que te ha dado mucha satisfacción, Leti, de todas las cosas que has Ay, mencionado, que nos has contado? híjole, es que no es una, Erika. Una es, sí, la rentabilidad, que todavía no alcanzo lo que yo quiero, pero una es la rentabilidad y otra es la satisfacción de llegar al consultorio y decir, es mi lugar feliz, es mi lugar prioritario, esto es mío, de nadie más, aunque vengan más personas a trabajar o aunque vengan quien venga, esto es lo mío. En este momento para mí es mi hijo más agradecido, porque tantita atención que le puse y me hizo un boom Wow, en la qué comunidad bonito ese educativa. resumen, Leti. ¿Qué le Sí. pudieras tú aconsejar a otros odontólogos, Leti, para que mejoren su práctica utilizando pues toda esta parte de gestión y marketing dental? Yo pienso que a la par de prepararnos en lo académico odontológico, debemos prepararnos para ser empresarios. En nuestros países de Latinoamérica, las universidades nos han formado para obtener una plaza, para obtener un trabajo con alguien, para ser empleados en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que aprender a ser autosuficientes, a ser independientes y eso se hace preparándose en finanzas, en ventas, en marketing, en manejo de personal. Y la única manera de adquirir todo esto en un solo lugar, para mí fue ADO, para mí fueron ustedes, tanto tú como las tutoras que me tocaron excelentes porque son un ejemplo a seguir, porque son una guía muy importante para decir, yo lo hice y tú puedes hacerlo también. Y entonces te van marcando paso a paso cuál es la forma de hacer cada una de estas secciones, ¿no? Ujú. Yo les diría, sobre todo a los recién egresados, pon tu consultorio, pero también prepárate en lo administrativo, también prepárate en la publicidad, también prepárate en todo esto que es Academia de Odontólogos. Yo diría, es como una carrera paralela a la odontología. Yo Así lo es. tomaría así, o sea, es tan importante saber toda la cuestión administrativa y de gestión como saber resolver un problema clínico.
Totalmente. Bueno, pues Leti, yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que ha sido tu recorrido por la academia. Muchas gracias por contarnos, desnudar tus temores, tus miedos, pero también tus triunfos para que otros odontólogos puedan ver que esto es totalmente simple, que hay que dedicarse, que hay que trabajar, que no hay fórmulas mágicas, que esto es el resultado de un esfuerzo permanente sobre el consultorio, pero que no puede ser esfuerzos a ciegas, que son estrategias probadas, que esto no hay que salirse a inventar nada, que ya existe una manera. Y por eso a quienes escuchen este episodio los quiero invitar a que hagan parte de nuestra Academia de Odontólogos y de los programas que tenemos para ayudarles. De hecho, si quieren saber más de nuestro sistema, en la descripción de este video les dejo un enlace para que vayan y vean un video muy cortito donde les explico el sistema y para que puedan agendar con nosotros una entrevista de manera que podamos saber si sus expectativas y las nuestras están alineadas, si podemos ayudarlos, porque no podemos ayudar a todo el mundo tampoco, y si podemos lograr que ustedes también crezcan sus negocios. En el caso de Leti, fíjense que ella empezó muy sola y con un consultorio muy chiquito que no era muy rentable y hoy día tiene, aun cuando ella sigue diciendo que es un pequeño negocio, pues tiene 2 empleados, tiene un negocio que es rentable, que ha multiplicado por 4 sus ingresos, que ha logrado consolidar una forma de prestar un servicio con la vocación que la dueña quiere, sin que se convierta eso en una pérdida, ¿no? Sino que justamente el consultorio genere un beneficio para los implicados allí. Por ahora, solamente agradecerte, Leti, el hecho de que nos hayas acompañado, nos hayas contado tu historia. Yo muy orgullosa de verte crecer porque no eres la misma Leti que llegó a la Academia de Odontólogos, indudablemente eres una mejor persona y eres sobre todo una generadora hoy día de empresa y eso quiere decir que estás haciendo hasta patria o estás dando trabajo, estás resolviendo los problemas de tus pacientes y estás haciéndote una vida honesta a partir de un trabajo dedicado en tu consultorio. Así que solamente desearte que sigas creciendo. No se te olvide que la Academia de Odontólogos es tu casa, siempre cuenta con nosotros y estamos por aquí para servirte en lo que se te ofrezca. A todos ustedes los esperamos en el próximo episodio. Cada semana estamos tratando de tener un nuevo episodio con nuestros alumnos de la academia, porque pues tenemos un montón de casos de éxito. Fíjense que hay odontólogos que tienen grandes clínicas con grandes cosas, hay unos que tienen la clínica mediana, hay otros que la tienen más pequeña. Igual el sistema funciona para todos, porque las necesidades son las mismas. Todos tenemos el mismo problema de finanzas, el mismo problema de no saber gestionar el tiempo, el mismo problema de no saber contratar personas, el mismo problema de no tener una marca sólida, desarrollada, de no estar posicionados, de no ser visibles, no sabemos marketing, no sabemos ventas. Es exactamente lo mismo. Tenemos un desorden en el consultorio y eso, digamos que ya nos hemos tomado el trabajo de organizarlo, tener un programa que en un solo lugar, como dice Leti, les pueda resolver de una manera rápida lo que se necesita para que el consultorio sea rentable y funcione sin que ustedes estén allí, pero además sin pretender hacer cosas mágicas que de eso no hay. Estas soluciones de semanas o de días no existen. Y Leti, tú te fuiste de la academia hace más o menos un año por ahí y todavía Leti está construyendo su consultorio, pero lo mejor es que se fue con el conocimiento, o sea, que es el objetivo que tenemos, que ustedes se lleven el sistema del conocimiento para que luego puedan seguir andando solos, porque es que no se trata de que se queden aquí anclados con nosotros siempre, sino que por el contrario sean capaces de crecer. Así que yo súper feliz, Leti, de verte crecer. Te mando un abrazo gigante. Espero volverte a Gracias. ver muy pronto. Te queremos mucho y nos vemos la otra semana. Chao. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a ti.